Siempre por estar. Qué importante que es que en nuestra vida se desestructure todo aquello que erróneamente hemos construido, sobre todo con respecto a Dios. Es buen signo que en la medida que el tiempo va pasando nos vamos dando cuenta que muchas de las cosas que habíamos armado de alguna manera para nuestra vida, o bien cayeron en desuso, o bien no estaban del todo acertadas. Y uno va a decir, pero ¿qué pasó? ¿Dios permitió que aprendiéramos mal? Nunca Dios permite que aprendamos mal las cosas. Nosotros a veces, ¿no es cierto?, por estar convencidos de que las cosas tienen que ser de una manera o de la otra, tal vez le ponemos ese plus extra a algo que no es lo que tiene que ser, entonces por ahí nos armamos algo que no funciona del todo bien. Ahora Dios en su misericordia permite que eso funcione un tiempito, pero llega un momento que ya no funciona más. Entonces, Señor, ¿qué pasa? Bueno, esto no es de esta manera, es de la otra. Y de esa manera, con un amor tan grande, Dios nos va cambiando, nos va transformando. Y es esencial que usted y yo podamos entender que este Dios es un Dios de amor y que en cada momento que Él trabaja en nuestra vida lo hace siempre como un Padre de amor. Nunca los cambios que Él trae sobre nuestra vida van a ser forzados, van a ser, ¿no es cierto?, desde la crueldad, van a ser desde un motivo no claro, sino que siempre Él va a obrar a partir del amor, porque Él es justicia, amor y misericordia en nuestras vidas. Por supuesto que a veces somos medio duritos, ¿no? Nuestros hijos a veces son medio duritos, y cuando son medio duritos, ¿qué hacemos? Ponemos un poquito más de énfasis para ablandar un poquito el asunto, ¿no? Bueno, Dios hace lo mismo con nosotros, pero siempre bajo el amor y la misericordia de Él. Y la realidad es que esto es lo que nos hace sentir seguros, porque un Dios así es un Dios que nos lleva a la verdad. Y yo creo que ninguno de los que estamos acá quisiéramos ser engañados, por lo menos yo. Dios siempre por medio de su Espíritu nos guía a toda verdad. Hay algo que siempre, ¿no es cierto?, tiene que estar presente en nuestras vidas y es la oración. Recordaba, festejando el 15 aniversario en la semana pasada, cómo nosotros empezamos, ¿no es cierto?, cómo desde que el Señor nos trajo a Mar del Plata siempre la oración tuvo un punto esencial en nuestro desarrollo como ministerio. Recordaba cómo orábamos, ¿no es cierto?, en una cancha de polo, a la intemperie. Ya nosotros sabíamos que ese tiempo era relativo porque la gente se empezaba a sentir incómoda, los que estaban ahí nos veían como locos, ¿no?, dando vuelta alrededor de la cancha, entonces ya se sentían incómodos. Y era una época difícil, era la época de los secuestros acá. Y una vez me acuerdo que estábamos con el hermano de Diego y un grupo, ¿no?, ahí orando, y vino, encima algunos estaban en cuero porque era pleno a rayo del sol, pleno calor, ¿no? Había un riego grandote que hacía una lluvia que cuando pegábamos la vuelta, ¿no?, nos mojaba un poquito. ¿No? Y ese muchacho o ese hombre, ¿no es cierto?, diciendo, miren chicos, no lo tomen a mal, no es que yo sea paranoico, pero nos da una cierta incertidumbre que ustedes estén acá dando vuelta, ¿no? Eh, Eran del Jockey Club, ¿no?, los muchachos, no les gustaba mucho que estuviéramos ahí dando vueltas, haciendo vaya a saber qué, pero estábamos orando. Luego, bueno, vinieron algunos lugares que pudimos subalquilar y siempre buscando ese tiempo, ¿no?, para adorar. Por ahí nos daban lugares que podíamos tener la reunión, pero tenemos que subalquilar otros lugares para poder orar. En un momento subalquilamos una obra, ¿no?, que era una iglesia que estaba en construcción, pudimos subalquilar la obra. Si nos emocionábamos un poquito en la oración, se levantaba una polvadera que era impresionante. Pero todo eso nos lleva justamente a poder entender lo importante que para nosotros ha sido la oración. Y digo esto porque la oración, como cualquier cosa esencial, siempre tiende, ¿no es cierto?, a disminuir. Todo lo que sea esencial en la obra de Dios, el evangelismo personal, la oración y todas aquellas cosas que nos desafían de nuestra comodidad, de nuestra área de confort, siempre son aquellas cosas que tienden a plancharse, a dormirse, porque nosotros de alguna manera la dejamos. Y si eso nosotros lo dejamos, va a ser reemplazado por lo que no sirve. Y cuando eso es reemplazado por lo que no sirve, tal vez caemos en lo que dije al principio. Nos equivocamos y nos corremos de la verdad.
Tal vez tenemos resultados, pero que son resultados superficiales, pero lo verdadero no lo tocamos ni siquiera de oído. Y eso es un problema. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, vamos a ver que todo hombre de Dios que tuvo que cumplir una función determinante fue persona de oración y Dios se movió a partir de la oración de la persona. En este tiempo estoy viendo la vida de Daniel y vamos a ver que hay un tiempo determinante, que es el inicio de las 70 semanas, y las 70 semanas son reveladas a Daniel luego que Daniel ora. Cuando ve que el tiempo está cumplido, Daniel ora, busca a Dios y Dios le contesta. Lo vemos en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo es amenazado por el enemigo, atacado por el enemigo, ¿de qué manera Moisés vence a Amalek? Cuando sus brazos son levantados a través de la intercesión. Daniel era una persona que oraba 3 veces por día y oraba, ¿no es cierto? Y aun cuando su integridad es amenazada, ¿y cómo hacen sus enemigos? Lo toman desde la oración, donde él sabía que no iba a renunciar en ningún momento. Él sigue orando pese a que el enemigo lo quería estar callando. El enemigo te quiere callar, por supuesto. El enemigo quiere aplastar tu oración en cada momento. Quiere llenarte de un montón de cosas. ¿Para qué? Para que lo más importante no esté presente. A veces creemos que nuestra actividad suple la oración. Creemos en un mundo activo, en un mundo en el que siempre hay que hacer algo, que lo más importante es lo menos importante y lo secundario es lo primario. Entonces nos lanzamos a hacer cosas sin buscar a Dios, sin una guía específica de Dios, lógico, después fracasamos. Entonces a lo que yo quiero llegar con esto es a desafiar a cada uno de ustedes en este tiempo en donde Dios de a poco va a llevar a cabo su promesa. Y usted tiene que ser una persona de oración porque los que van a venir después de usted van a seguir el legado suyo y van a ser niños, jóvenes, adolescentes de oración porque lo vieron a usted primero. No descuide la oración en su vida. El Hijo de Dios cuando vino en este mundo centró su vida en la oración, siendo que tenía más ventaja que cualquiera de nosotros, aún sin su naturaleza caída, pero Él centró su vida en la oración. Los apóstoles quisieron en algún momento, ¿no?, seguir un poquitito esto, enséñanos a orar, porque lo vieron a Jesús hacer milagros, pero no lograron sostener una vida de oración. En los peores momentos como en los mejores momentos de Jesús, Él lo que hacía era buscar al Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de Él. Nos encantan las señales, nos encanta el sermón del monte, nos encanta cómo predicaba, pero nos tiene que encantar cómo oraba y cómo buscaba a su Padre en cada momento. Entonces eso tiene que estar presente en nuestra vida y el desafío es que se convierta en una persona de oración. ¿Por qué digo esto? Porque hemos hablado acerca de un servicio esencial y algo esencial no puede construirse con heno, con hojarasca, tiene que construirse con materiales esenciales. Una vida esencial se tiene que construir con la oración. Yo le digo algo que suena fantasioso, Satanás le roba la oración. Pero ahora le voy a decir una realidad, controle su vida cada día. ¿Cuánto tiempo usted le dedica en medio de todas las responsabilidades que tiene a la oración? ¿Cuánto tiempo extra le dedica a la oración aparte del tiempo de la mañana? Y ahí se va a dar cuenta que hay una oposición continua a su oración, a su búsqueda de Dios. Porque ahí está el éxito, ahí está la revelación de Dios sobre su vida, ahí está la victoria sobre sus debilidades, sobre el enemigo, sobre el mundo, por medio de la oración. Pablo dice, orad sin cesar. Jesús oró en todo momento. Y en el peor momento, ¿qué dice? Que oraba más insistente. Los discípulos no lo pudieron seguir en este campus, ni una hora pudieron velar. Quiero animarlo a que se convierta en un hombre, en una mujer de oración. Ore en todo momento, en todo tiempo, disponga. Si sus desafíos son grandes, levántese más temprano y ore y busque. No permita que se vaya achicando su tiempo de oración porque las responsabilidades son mayores. No le estoy diciendo con esto, deje de tener responsabilidades. Pero si para otras cosas madrugamos, para otras cosas ponemos ese plus extra, póngalo para la búsqueda de Dios, que es lo más importante. Eso lo va a hacer un siervo de Dios esencial, un padre de familia esencial, una madre esencial, un miembro del cuerpo de Cristo esencial en todas las cosas. Muy bien. Dentro de lo que es este aspecto de lo esencial,
me gustaría que hoy pudiéramos hablar un poco acerca de aquel que nos vino a buscar, por ende, de nuestra responsabilidad de buscar a otros. Estamos hablando acerca de lo esencial. Siempre es importante que cada uno de nosotros recordemos de dónde salimos, de dónde empieza lo que hacemos, en todos los aspectos de nuestra vida. Muchas veces nos va a pasar que nos vamos a confundir y nos vamos a extraviar. Si yo recuerdo de dónde salí, es fácil que reubique nuevamente el norte. Pero si yo a las apuradas salí sin saber de dónde, el camino después es más lejos. El hombre fue creado desde el principio para una relación con su Creador. Él fue creado para tener una comunión continua con Dios y ser bendecido. Y dentro de la bendición que Dios desarrollaría en la vida del hombre, el hombre participaría de todo el bien de la tierra. Ese fue el propósito inicial. No es casualidad que luego el Señor le dice a Abraham, yo te bendeciré y serás de bendición. Bueno, esto es lo que nosotros debemos de entender. El Señor nos viene a buscar para ser bendecidos y ser de bendición. El hombre fue creado de esta manera en un inicio. Ser bendecido por el Señor y para ser de bendición al resto de la creación. Por eso el Señor le dice que se multiplique, que procree, que le ponga nombre a todo, que sojuzgue la tierra, que bendiga la tierra en el que el Señor lo puso. A eso es a lo que el Señor nos llamó. Pero el Señor estableció un acuerdo condicional con el hombre, la condición de que el hombre debía de permanecer unidos por medio de la obediencia con Él. De esta manera, todo esto seguía y no era necesaria interrupción. Sin embargo, el hombre, ¿qué es lo que quebrantó? La condición que Dios le puso para estar unido. Y a partir de ese momento, el hombre se separa. Esta condición claramente dice, desde el día que vos no obedezcas más vas a morir. Esta muerte no es una muerte física, es una muerte espiritual. De hecho, muchas veces nos sorprende en la iglesia cómo pueden ser personas que venían tan bien y pareciera que de la noche a la mañana se caen. Nunca sucede de la noche a la mañana. Hay un proceso en el que la persona en algún momento quebró esa unión con Dios, siguió adelante con sus propias fuerzas, y es como cuando vos cortás una rama de algún arbolito. Vos vas a ver que por ahí por un tiempo las flores están verdes, ¿no es cierto? Hay algún fruto, pero va pasando el tiempo y eso se va secando, se va achicharrando porque no tiene la unión vital. Bueno, lo mismo sucede con Dios. Pasado el tiempo, cuando se rompió lo que me unía a Él de manera vital, por más que yo afuera tenga un montón de cosas, me estoy secando y me estoy muriendo. Eso es lo que le dijo el Señor a Adán, si desobedecía, y lamentablemente Adán y Eva desobedecen, y al desobedecer, ¿qué es lo que hace? Se corren, ¿no?, de la presencia de Dios. Dios no tuvo que buscar a Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados. Pero luego de la caída, esa condición que era inalterable, ¿qué es lo que hace Adán y Eva? Se esconden. Ahora, ¿el Señor no sabía dónde estaba? Por supuesto que sí. Pero ellos son los que se corren de la presencia de Dios. Luego el Señor, lógicamente, cubre la vida de ellos, pero de ahí en adelante la raza humana y las siguientes generaciones, les fue necesario que el Señor saliera a buscarlos. El hombre por sí mismo no busca a Dios. Nosotros, aún en los momentos de dificultad, no buscamos a Dios porque sale de nosotros. Como dije en un principio, Dios en su misericordia puede tocar nuestra vida de manera tal que provoque el querer como el hacer. Lo provoca Él, no sale de vos. Si vos no lo necesitaras a Dios, no lo buscarías. Dios permite que lo busques. Dios toca áreas en tu vida que vos ya estás cansado y querés que estén de una vez por todas resueltas, pero no te das cuenta que es la manera en la que Él te busca, para que vos puedas ir a Él. Él no puede inventar una emoción, un sentimiento para que vos actúes como un robot, porque la condición de ese pacto inicial fue la decisión. Él tiene que apelar con todo lo que tiene a tu decisión, no te puede obligar a decidir, pero te puede seducir, que es lo que hace un Dios de amor. Te puede atraer. ¿Atraer a qué? Atraer a una experiencia.
Lo mismo que dijo el pastor el día sábado, es lo que realmente cada hombre necesita. Necesita una experiencia con Dios, porque es la única, la única forma en que el hombre responda a esa búsqueda. Él sale a buscar al hombre. El hombre no lo busca a Dios, Él sale a buscar al hombre. Pero una vez que un hombre tiene una experiencia con Dios, se convierte en un buscador, porque entiende que ahí está la vida. Entiende que ahí está lo que necesita y entiende que por más que tenga todo lo que quiera tener, todo lo que quiera recibir, nada lo va lo va a él a llenar de tal manera como esa experiencia con Dios. Pero no basta una experiencia con Dios, porque una experiencia con Dios es una experiencia. Ahora, una experiencia es el primer peldaño que me lleva a mí a una vida nueva. La experiencia con Dios solo por sí mismo no alcanza. La renovación de esa experiencia se convierte en una forma de vida y eso sí alcanza. Porque Él me viene a buscar, Él me seduce, Él me trata para sacarme de la esclavitud de mí mismo y llevarme a la identidad con la que Él me creó. Y ahí es donde yo me voy convirtiendo en alguien esencial. Los discípulos, por no tener clara esta experiencia, tuvieron un montón de dificultades que seguramente nosotros nos identificamos también. Ellos lo que hacían no era ni más ni menos que proyectar su carnalidad sobre las cosas. Cuando a nosotros nos falta esta vida de Dios, lo que hacemos es proyectamos nuestra carne en las cosas. Presten atención. ¿Qué le decía Pedro? Señor, salvate. ¿Por qué Pedro le decía Señor, salvate? ¿Qué hizo después Pedro? Negándolo a Jesús, se salvó a sí mismo. Señor, jamás yo te voy a lavar los pies. O sea, jamás esto acontezca, vos me laves los pies a mí. ¿Por qué? Porque Pedro no estaba dispuesto a lavar los pies de otros. Los hermanos de Jesús. Si sos el Mesías, ¿por qué no te mostrás a todo el mundo? Todo proyección de la carne. ¿Por qué razón? Porque todavía dudaban de Cristo. Porque todavía había amor propio. Porque todavía había incredulidad en ellos. Pero luego de la experiencia, ¿qué pasa? La proyección se convierte ¿en qué? En una expresión. Porque a partir de ese momento, esa experiencia les hace entender que el que caminó al lado de ellos era el Rey de Reyes, Señor de Señores, que participaron todo el tiempo con el Cristo sin darse cuenta, que el Cristo había dejado su lugar en gloria para caminar al lado de ellos y hacerles entender la realidad del reino. Luego de esa experiencia ellos lo entienden. Luego de esa experiencia la vida de Cristo por medio del Espíritu Santo los llena. Luego de esa experiencia Pedro puede decir no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. A partir de ese momento la expresión de los discípulos es la de la vida de Cristo. Mientras tanto antes había una proyección de su carne. Y esto es lo que pasa en nuestras vidas. Cuando muchas veces nuestra experiencia solamente se reduce a un momento y no hay una vida que se renueva, nos proyectamos hacia las cosas en frustración. Proyectamos nuestro enojo, nuestra ira. ¿En quién nos proyectamos? En nuestro semejante. Y aún a veces hasta en Dios también. Porque el problema está dentro. Pero qué distinto que es cuando la vida de Él nos completa, lo que nosotros de ahí en adelante expresamos que es la vida de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Expresamos la vida de Cristo en humildad, en amor, en misericordia y en todo lo que es el carácter de Él. Por eso es tan importante que nosotros en esto podamos entender que Él quiere bendecirte para que seas de bendición. No vas a ser de bendición proyectando frustración al mundo que te rodea, a la iglesia, a tu hermano y a quien sea. Vas a ser de bendición expresando a Cristo en cada aspecto de tu vida, en cada cosa que te rodea. Y para eso tiene que haber algo más que una experiencia, tiene que haber una vida que continuamente se está renovando. Muy bien, dicho esto, yo quisiera poder resumir a la experiencia
de Cristo como pastor tuyo. Jesús usó muchas figuras, ¿no es cierto? Y entre ellas la del pastor y la de la oveja. Hablé de una experiencia. Si nosotros nos ponemos a pensar en Él como pastor, alguien que vino a este mundo y 33 años estuvo peleando y luchando por la oveja perdida, vamos a entender quién es Él y vamos a entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Primeramente porque la oveja perdida sos vos. No hablemos todavía del que no conoce. Vos y yo somos la oveja perdida, y no solamente cuando Él nos encontró. Continuamente nos extraviamos y Él nos tiene que volver a traer al rebaño. No es solamente cuando nos trajo de una vez por todas. Muchas veces nos corremos del rebaño y Él nos tiene que nuevamente venir a buscar y traer. Continuamente nos estamos extraviando y continuamente nos está enseñando. Esto de alguna manera nos deja ver el carácter de Él. Pensá en la paciencia que te tiene y que me tiene. Pensá un poquito. Pensá en lo que tenemos que hacer y no lo hacemos deliberadamente, o nos engañamos a nosotros mismos, o en lo profundo sabemos pero no queremos. Y pensá como cada día Él, en vez de decir, bueno, no querés, listo. No, y Él trabaja, y trabaja. Vos sabés que el pastor, cuando la oveja se corre, sí o sí la tiene que traer en los hombros, porque la oveja solita no tiene la capacidad, la oveja sigue el rebaño, escucha al pastor y todo, pero sola, fuera del rebaño, no tiene la capacidad, al contrario, se asusta, se le escapa. La tiene que atar de las patitas, la tiene que poner encima, y encima que tiene una bronca tremenda, porque se le fue, la tuvo que ir a buscar, la tiene que traer encima. Y es lo que hace Él con nosotros. Todavía no estoy hablando del inconverso, ¿eh? Estoy hablando de nosotros, de vos y de mí como pastor. Continuamente Él tiene que estar haciendo eso. Ya nos va a buscar, nos sube al hombro, nos trae de nuevo. Este es el Cristo que te bendice para que seas de bendición. Este es el Cristo que te tiene ese amor y esa paciencia. Cuando nosotros nos proyectamos nos olvidamos de este pastor. Pero cuando expresamos es cuando realmente entendemos el carácter del pastor. En lo natural, ¿qué es lo que hacía un pastor? Saca las ovejas ¿a qué? A alimentarlas. Las tiene que cuidar. Las tiene que llevar a buenos pastos para que coman bien y se alimenten bien. En el desierto, cuando vienen las temporadas de lluvia, hay truenos, hay relámpagos, hay rayos que caen y te matan. El pastor tenía que llevarlas a lugares que él conocía para protegerlas de todo eso. A lugares de descanso. Resumiéndote todo lo que el pastor hacía con la oveja, es lo que la oveja no puede hacer por sí misma. No es un animal que se puede valer por sí mismo. No tiene capacidad para guardarse. No tiene capacidad para saber dónde están los mejores pastos. No sabe dónde están los lugares de agua y no tiene por sí misma la capacidad de defenderse del lobo. No lo puede hacer sola. Depende del pastor. Y si nosotros entendiéramos este principio para toda nuestra vida, a veces el pastor nos está pastoreando, pero nosotros no somos conscientes de eso. Pero si entendemos que en cada instancia Él nos está guardando, nos está llevando. ¿Pero por qué me lleva? Porque allá no hay pasto. Pero sí, hay un pastito más, pero después ya no hay más pasto. Te tiene que llevar para el otro lado. ¿Pero por qué me lleva allá? Porque se viene la tormenta. ¿Dónde? Y sos oveja, no sabés cuando hay tormenta. Pero viene. Y te tiene que guardar en una cueva. Pues te va a caer un rayo y te va a partir al medio. ¿Y por qué me hace caminar tanto? Porque el río está del otro lado. Entonces cuando entiendo que el pastor quiere lo mejor para mí, las ovejas lo siguen y cumplen su función. Ahora, qué bueno que es entender que Él es nuestro pastor. Y así como un pastor natural hace todo esto con las ovejas, mira lo que hace Él. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Y cuando decimos nada, ¿qué es? ¿Entendemos?
Entonces hay un pastor que hace que no te falte nada. No que no te falte lo que vos quieras. Que no te falte nada de lo que necesites. Ese es tu pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Sí, pero yo la realidad es que no descanso. Lo que Dios nos brinda a nosotros para descansar en Él es una de las cosas que menos usamos. Él nos brinda a partir de su espíritu una confianza plena y absoluta en quien lo hace absolutamente todo, en Él como Señor. Por supuesto que es algo que usamos poco, como la oración. Usamos más la ansiedad para imaginar cosas sobre lo que nos viene o lo que nos está pasando, que la fe para entender que Él tiene el control y el poder en nuestras vidas. De cualquier manera te vas a mover. Siempre yo digo lo mismo, cuando hablo de fe no hablo de pasividad, también hablo de trabajo, también hablo de movimiento, pero hablo de descanso en el corazón, en que Él es capaz de hacer todo lo que prometió sobre mi vida. Es más fácil ansiarme por el desastre que creo que va a venir que descansar en la abundancia que Dios va a traer sobre mi vida. Mientras tanto tengo que seguir moviéndome y trabajando, pero es un asunto de adentro, no de afuera. Entonces el buen pastor te da un lugar de descanso para que vos puedas descansar en medio de cada situación. Confortará mi alma. Proverbios me habla de la multitud de bienes con alma atribulada. No vale absolutamente de nada. Conozco mucha gente que es inimaginable las cosas que tienen, pero no tienen paz en su espíritu. Y siempre caemos en el mismo error, ¿no? Pensando que teniendo más o creyendo alcanzar lo que queremos, eso nos va a traer paz. Y la realidad que no. El único que nos puede traer paz en nuestro interior es Él. En esta tierra, si hubo alguien que caminó con perfecta paz en su espíritu, fue el Hijo de Dios. Y la palabra de Dios me dice que Él no tenía dónde recostar su cabeza. Pero su unión con Dios era tan, pero tan estrecha, que no había nada que pudiera perturbar su corazón. ¿Y cómo mantenía esta paz en el alma? Orando, como dijimos al principio, en comunión íntima con Él. Esto no es vagancia, esto no es pasividad, esto es en medio del trabajo cotidiano que debo de hacer. Es ese estado interior al cual entro por medio de la fe que el pastor me está dando a mí como oveja. ¿Se entiende lo que digo? Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, no hay manera de no hacerla. El buen pastor me va a guiar por sendas de justicia. El problema es cuando no quiero las sendas de justicia. El problema es cuando quiero que la justicia no sea tan justa, sea un poquitito, ¿no?, que me beneficie a mí. Y acordate siempre que la justicia en algunos casos te va a beneficiar y en otros, aparentemente no, finalmente sí te va a beneficiar, pero aparentemente no. Y a veces yo con el aparentemente, ¿no?, quiero negociar y quiero que me beneficie todo por igual. Pero el buen pastor te lleva por sendas de justicia, sendas por las cuales vos y yo no entraríamos. ¿Pero por qué un poquito? No. Imagínate si un poquito, ¿no es cierto?, el Señor se asomara y viera nuestra vida. Tiene que ser la total justicia de Dios. Porque si ese poquito sería permitido, ¿qué quedaría en nuestra vida? Cristo murió no por un poquito o para que un poquito quede, murió por una justicia completa por la vida de cada uno de nosotros. Y su Espíritu Santo nos guía a toda justicia por los caminos donde nos va llevando. Y es en esa justicia donde nosotros nos hacemos siervos esenciales. Si nosotros negociamos con la injusticia, nos va a pasar exactamente lo mismo que cuando el primer hombre se separa de Dios. Dios no quiere eso en nuestra vida. No somos justos, pero nos declaró justos en su Hijo. Ahora, para que seamos justos, nos lleva por sendas de justicia. No nos rebelemos cuando pasamos por esas sendas.
porque son las sendas que finalmente van a tratar nuestra alma y nos van a dar ese descanso en nuestro corazón. ¿Se comprende? Aunque ande en valles de sombra de muerte, no es no voy a andar, aunque, porque también las ovejas muchas veces eran conducidas por lugares peligrosos y muchas veces vamos a pasar por lugares peligrosos. Pero aunque pase por el lugar, lo cual está incluido, voy a pasar por ese lugar, viene inmediatamente la actitud. ¿Qué pasa? No temeré mal alguno, y ahora viene la fe, porque estarás conmigo. Y ahí viene la aceptación del trato. Tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. En medio de esas sendas de justicia, en medio de esos caminos, vos me vas a estar corrigiendo, vos me vas a estar guiando, y yo voy a confiar completamente en lo que vos hacés, porque vos sos mi pastor y porque yo soy una oveja que por mí mismo no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, eso es Cristo para nosotros como pastor. Si yo no me enamoro de Cristo, yo no voy a ponerme en el lugar del alma que se pierde. Si yo no entiendo lo que Cristo hace con mi vida como pastor en cada momento de mi vida, la soberbia, la justicia propia me van a estar invadiendo como invadían la vida de los discípulos. Yo voy a proyectar frustración sobre los que me rodean en vez de tener misericordia y ser una extensión de Cristo para salvación del que está al lado mío. Si yo no soy bendecido, no voy a tener tiempo para bendecir a otros. Porque somos así. Pero si por medio de la fe lo conozco, recibo toda esa bendición que no es una bendición nueva. Chicos, ya están bendecidos. Lo que pasa es que todavía estamos tan afanosos por lo que viene por delante que no alcanzás a valorar lo que tenés. Estás bendecido, estoy bendecido por poder agarrar un micrófono, tener una tablet y hoy poderle predicar a ustedes. En Ucrania no se puede hacer eso. No se puede hacer porque están bajo las bombas. No se puede hacer porque están muertos de hambre. No se puede hacer porque están congelados de frío, sin comida, sin alimentos, sin nada. Y así todo con lo que tienen y pueden lo hacen. Y si ellos están bendecidos, vos que hoy estás acá, con calefacción, con lucecitas, ¿no? ¿Entendés? Te sobra bendición. Te vas a tu casa y tenés calefacción, tenés la comidita. Estás bendecido, muy bendecido. Tenés un tiempo para orar sin que te caiga ningún misil acá adentro. Estás más que bendecido. Si yo no entiendo eso y estoy corriendo detrás de la gran bendición, muchos al lado mío se pierden, muchas ovejas se pierden, porque yo no estoy entendiendo. Y mi experiencia no es pura con él, porque yo estoy proyectando frustración sobre él, en vez de expresar gratitud y gloria a lo que él es. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene, deja las ovejas, huye, el lobo las arrebata y esparce. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Tal vez nosotros acá diferenciaríamos, ¿no es cierto? Bueno, Jesús por un lado, otros por el otro, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo te digo que nosotros nos podemos convertir en asalariados? ¿Quién era el pastor de Israel? Conocido como el pastor de Israel, David. ¿Qué hacía David? David se horrorizó cuando uno de sus hombres le trajo agua y se fue a buscarla a filas del enemigo. David se turbó en su corazón cuando le cortó el manto a Saúl. David tenía misericordia del hombre y cuidaba al hombre. Pero hubo un momento en el que David se convirtió en un homicida, en un adúltero. Usó al pueblo para su propio capricho.
¿Por qué razón? Porque David dejó de mirar a Dios y se miró a sí mismo. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos convertimos en asalariados. Y nos convertimos en homicidas, tal vez no directamente, pero sí odiando, sí enojándonos con los demás. Y lo peor de todo, siendo indiferentes a la necesidad del otro. Cuando vos estás lleno de la bendición de Dios, tus ojos van a la necesidad del perdido. Un indigente no es un indigente más. Te sentís atraído hacia ese hombre para por lo menos de parte del Señor darle una chance de salvación. No pasás de largo porque total está borracho, no me va a entender, o capaz que me sale con cualquier cosa, no. Tu vecino no es indiferente. Hoy hablábamos justamente con Mili, ¿no? Y viste que a veces te llaman por teléfono, bueno, soy Juanita, estoy con un problema, bueno, quédate tranquila, Juanita, vamos a estar orando por vos. Y se convierte todo en un trámite, ¿no? Oramos por Juanita, le ponemos los bracitos, viste, las manitos así de oración en el grupo, estamos orando por Juanita, listo, y se terminó todo ahí. Pero qué distinto que es cuando uno empieza a dar pasos, ¿no?, sobre Juanita. Bueno, ¿qué pasa, Juanita? Y no, pasa esto y lo otro. Bueno, quédate tranquila, Juanita. No hay Juanita, pongo una Juanita. Vamos a estar orando por tu vida, gracias por estar orando por mí, gracias. Y se forma una relación. Y a la otra semana también, Juanita, seguimos orando por vos. ¿Vos cómo estás ahora? Uy, vos sabés que me hizo bien la oración. Abro las puertas a una responsabilidad con esa persona, de poderla seguir, de poder estar con ella, no un trámite, ¿no?, de cumplir y que pi. Porque soy buen pastor. Y el buen pastor pone su vida por las ovejas. ¿Qué quiere decir esto? Me niego a mí mismo. Cuando yo estoy tan ocupado en mí mismo, no tengo respuesta y no soy capaz de negarme. No tengo tiempo para negarme. Y es todo un trámite rápido. Y paso por la necesidad y ni siquiera la veo ni me doy cuenta. Me convierto en un asalariado. Asalariado del culto, asalariado de la costumbre, asalariado de la religión. Y después quiero la bendición. ¿Para qué si no voy a ser de bendición? Te bendeciré y serás de bendición. Te estoy llevando sobre mis hombros, te estoy cargando, te llevo a lugares de delicados pastos, pero necesito que también lo hagas por otros. Por eso estoy derramando tanto sobre tu vida. A veces creemos que todo tiene que ser más sobre mí, más sobre mí, más sobre mí. ¿Para qué? Para que haya más sobre mí. Yo. Soy un asalariado. Pero el buen pastor se niega. Cristo se negó. Cristo dejó su lugar de gloria, su comodidad, donde Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Se limitó completamente, se hizo hombre, vivió como hombre, como dije en un principio, arriesgando todo lo que era y tenía, porque Él podría haber tropezado, y lo arriesgó todo para convivir con el hombre, para enseñarle al hombre. Él no sabía lo que era sufrimiento, sufrió, no sabía lo que era hambre, tuvo hambre. Pasó por lo que cada uno de nosotros pasamos, porque era buen pastor. Mientras que el enemigo lo quería convertir en asalariado, mírate a vos mismo, hacé que esas piedras se conviertan en pan, inclinate y decile basta a todo esto y yo te doy todo lo que vos necesitás y listo, y la dejamos ahí. Pero él siguió hasta que exhaló su espíritu y dijo, consumado es, porque es buen pastor. Pero ahora lo más fabuloso de todo, que es de lo que vos y yo participamos. Y que tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque Él vive dentro nuestro y Él convive con nosotros.
O sea, no es que solamente Él fue y se sentó en su lugar de gloria, envió su Espíritu para que viva adentro nuestro, convive con vos y conmigo. Ahora, en esa convivencia, Él está desesperado por expresarse. Si te proyectás, no se puede expresar, acordate. Él está desesperado por expresarse, porque vive adentro tuyo. Pero ¿lo estamos dejando expresar? ¿O lo estamos constrictando? ¿Le estamos haciendo caso a aquello que tal vez en algún momento es medio incómodo? Porque toca nuestro orgullo, nuestro amor propio. O a esto sí, a esto no. Pero eso es lo maravilloso de todo, que Él tocó la puerta y cuando entró adentro nuestro y pasó a participar adentro nuestro, lo hace en todo momento. Y en cada circunstancia y situación en la vida. Vos dejás pasar cosas, Él no. Para Él no es mañana, es ahora. Después lo voy a hacer, es hoy. Mañana no es nuestro. Entonces eso es Cristo como pastor para cada uno de nosotros. Él es buen pastor. Él dio su vida y no solamente la dio, decidió vivir en todos los límites que vos y yo le ponemos. Porque mirá que yo por lo menos, mirá que le pongo límites, ¿eh? Mirá que Él quiere hacer cosas y yo a veces le digo, no, pará, yo le pongo límites. Lamentablemente, como dice el apóstol Pablo, es mi humana naturaleza, no quisiera ser así. Y va a haber un día que no será más así, pero hoy sí. Y mirá lo que hace el buen pastor. Vive adentro tuyo. Y apuesta, es una forma de decir, ¿no? Jesús no apuesta. Si apostara ganaría siempre. Pero apuesta a tener la libertad suficiente para expresarse completamente a partir de tu vida. Ese es el buen pastor. Juan 4, 21, del 15 al 17, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas, le dijo. Y por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús no le recriminó a Pedro que Pedro se escapó. Jesús se le apareció a Pedro y aun cuando Pedro todavía dudaba, el Señor le dice, avisale a todos y a Pedro, porque Pedro pensó que ya había quedado fuera de todo. Él mismo se descartó. Pero Jesús dijo, no. Yo entendí todo lo que pasó. Yo entendí que vos creías, Pedro, ser algo que no lo eras. Y así todo, te tuve paciencia. Y no te voy a recriminar, como el pródigo no recriminó al hijo cuando vino, sino que lo recibió con un abrazo. Pero acá viene algo práctico. Pedro ya está. Como decimos, ya fue. Pero pastorea mis ovejas. Ya está. No vamos a volver atrás, lo que hiciste. Pedro, por delante hay un rebaño que necesita que me des a conocer a ellos. Ya está. Yo no sé cuál es el pecado, cuál es tu pasado, o qué es. Algunos sé, otros no, pero ya está. Te arrepentiste, te restauró, ya está. Hay gente que se pierde. Hay ovejas que están sin pastor y que los asalariados las están, no digo desplumando, ¿no? Porque la oveja no tiene plumas, pero la están trasquilando. Están haciendo mercado de ellas, sin importar realmente
el alma de ellas. Y déjame decirte que si nosotros somos indiferentes a eso, la indiferencia es sinónimo de homicidio. Si el pastor se dormía cuando las ovejas estaban pastando, era sinónimo a entregarlas directamente a los lobos. El pastor no se podía dormir de día. Si se dormía el pastor, si el pastor hacía cualquier otra cosa que no fuera vigilar a las ovejas iban a padecer. Esto nos lleva a la reflexión a nosotros. ¿Estamos mirando? ¿Nos estamos durmiendo? ¿Estamos indirectamente convirtiéndonos de buenos pastores asalariados? Reflexiones que hago, no digo que sea o no sea, pero cosas que nos conviene repasar en nuestra vida para entender en dónde estamos y por qué estamos. Pedimos una experiencia con Dios. Dios quiere bendecirte para que seas de bendición, no para que rebalses de bendición y quede todo en tu lugar. Para que rebalses de bendición en tus hijos, en tu esposa, en tu vecindario, en quien te rodea, en el que encontrás en la calle. El que en mí cree, de su interior saltará una fuente de agua viva, ríos de agua viva. Una experiencia pura con Cristo me lleva a eso, a reproducirlo a Él como buen pastor. Y la palabra en la que hoy nos apoyamos Lucas 15, versículo 3 en adelante. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Probablemente esta parábola nos da un cuadro de cómo siente Cristo, cómo siente Dios, qué pasa cuando nos arrepentimos, pero qué pasa cuando traemos en nuestros hombros lo que se había perdido. Hay gozo en el cielo, hay alegría. ¿Qué te está diciendo? Él disfruta de esto. Ese es su carácter. Él anhela que el alma se salve. No solamente llenarte de su bendición, sino que te conviertas en una expresión de Él para un mundo que se pierde, para un mundo que cada vez necesita más de la iglesia, pero no de una iglesia inflada, de una iglesia esencial, de una iglesia que ora, de una iglesia que no se mira a sí misma, de una iglesia que no es asalariada, de una iglesia que es capaz de negarse a sí misma porque está tan completa de la experiencia y de la bendición de Dios y tan agradecida de un Dios que en vez de recriminar lo que merecía, me tapó con su misericordia, que realmente quiero ir en pos de aquel que lo hace feliz a mi Señor. Quiero lograr el gozo en el cielo. Quiero lograr la satisfacción de mi Señor, yendo detrás de aquel que lo sufre y que lo necesita como algún día yo lo necesité. Que realmente este desafío, querida iglesia, pueda estar presente en mi vida, en su vida. Que realmente pueda entender que el buen pastor carga su oveja. Vos sos la oveja que el Señor cargó. Pero ahora tenemos el desafío de ir a buscar a aquellas ovejas que están perdidas y lograr de esa manera el gozo en el cielo de nuestro Señor. No porque sea un requisito, un mandamiento o una ley, porque yo quiero dibujar una sonrisa en el rostro de mi buen pastor. Nos ponemos de pie.